Un viaje de locos con Selena. La puerta de entrada golpeó tan fuerte que las paredes temblaron. Yo había estado tocando la guitarra tratando de componer una canción. Levanté la vista. «Selena», dije. Selena entró corriendo a la casa, pero pasó frente a mí sin decir palabra, con la cara roja, con expresión de ira y con el pelo alborotado, y diciendo algo que no logré entender. «Selena». La seguí hasta la habitación y la encontré ahí sentada con los puños apretados y llorando a mares. «¿Qué pasa? ¿Algo anda mal?» «Debemos mudarnos, Chris», anunció. «Ya no quiero estar aquí. No soporto esta casa». «¿Por qué no?» «Es mi padre», dijo Selena disgustada. «Necesitamos nuestro espacio, Chris. Tenemos que estar solos. Realmente solos». Sabía muy bien lo que quería decir. Habíamos estado viviendo en la casa contigua a la de los padres de Selena por casi un año, y con mucha frecuencia nos sentíamos vigilados. Toda la familia Quintanilla seguía viviendo en el mismo barrio modesto en Corpus Christi. Abraham y Marcela con su set en una casa, Avi, su esposa y sus hijos en otra, y Selena y yo en la tercera. Ahora parecía que Selena había tenido otra discusión con su padre, probablemente acerca de la boutique que ella quería abrir. Siempre que Selena intentaba hablar de su deseo de tener una casa de modas, la respuesta habitual de Abraham era tratar de disuadirla. «¿Por qué quieres hacer eso?», le decía. «Es una idea tonta. Ya ganas lo suficiente dinero y no tienes tiempo suficiente como están las cosas. ¿Por qué no te relajas y disfrutas la vida?». Comprendía el punto de vista de Abraham. Era cierto que la banda estaba ganando ahora una cantidad considerable de dinero, mucho más que antes. Selena y yo estábamos bien desde el punto de vista financiero. Yo ganaba un buen sueldo como guitarrista en la banda de Los Dinos, y Selena y su familia estaban recibiendo más dinero que nunca de las presentaciones en vivo. Es cierto que algunos acusaban a Abraham de querer controlar a Selena y controlar su dinero. Eso simplemente no era cierto. De cualquier dinero que ganara Selena y que ganara la banda, Abraham separaba primero lo correspondiente a la nómina. Luego, la familia repartía el resto en 4 partes iguales. También repartía el dinero de la publicidad de Coca-Cola. De ahí, la familia repartía en 3 partes iguales los 3 primeros pagos de un año, y Selena conservaba el 4º pago. Abrir una boutique de modas probablemente no contribuía mucho a incrementar los ingresos de Selena, al menos no al comienzo. Y montar un negocio así sería muy dispendioso. Por otra parte, vivir con Selena me había convencido directamente de que era una trabajadora increíble, y sabía lo mucho que quería hacer esto. En realidad, su familia no entendía hasta qué punto Selena necesitaba hacer algo que fuera solo de ella. Selena era creativa y podía ser extremadamente impulsiva, pero cualquier idea que me propusiera nunca se la recibía de forma negativa. Tuve suficiente negatividad en mi propia familia cuando hice mi primer intento de convertirme en guitarrista de rock, por lo que sabía lo mal que podía sentirse. En cambio, los dos siempre hablábamos las cosas y yo intentaba que fuera un poco menos impulsiva, que pensara mejor sus planes y articulara bien su visión para determinar si su idea era o no viable. Sus sueños eran mis sueños. Si algo era importante para Selena, también lo era para mí. Hasta ese punto la quería. También Selena me agradecía que yo fuera así con ella. «Gracias, Chris», decía, siempre que la apoyaba en una decisión o en cualquier otra cosa. «Gracias por apoyarme». Ahora, Selena trajo el periódico a la cocina y comencé a buscar en los avisos clasificados y a marcar las casas que había para alquilar. «De veras,
¿Te quieres mudar esta vez?, le pregunté. Ya habíamos pasado por esto antes, generalmente como resultado de discusiones familiares similares a esta. Sí, es lo que realmente quiero. Necesitamos salir de aquí e irnos lejos de mi familia, dijo Selena. Sin más discusión, salimos en el automóvil y comenzamos a recorrer las calles, deteniéndonos en las casas para alquilar que ella había marcado. Después, Selena hizo algunas llamadas, pero ahí quedó todo. Estoy seguro de que, en parte, la razón por la que abandonó la idea fue porque sería muy difícil mudarse, y por lo general quedaba extenuada después de sus obligaciones con las grabaciones y las presentaciones de la banda. Pero Selena aún no estaba lista para alejarse demasiado de su familia. Para mí, realmente no importaba dónde viviéramos. Lo que importaba era la felicidad de Selena. Mientras ella quisiera seguir viviendo en ese barrio cerca de su padre y de su hermano, yo no podría ser más feliz en otro lugar. Si realmente Selena quería irse, yo estaría siempre con ella, ayudándolo en cada paso del proceso. Selena me apoyaba tanto como yo a ella. Con una importante excepción, la vez que hablé de retirarme de la banda de los Dinos para ir tras mi sueño de crear una banda de rock, ahí me detuvo en seco. Para 1993 estábamos prácticamente en la cima del éxito y me encantaba ganarme la vida tocando con una banda de música tejana como la de los Dinos. Ese era mi trabajo y me sentía orgulloso. Inclusive llegué a desarrollar un cierto grado de amor y respeto por la música tejana. Sin embargo, antes de conocer a Selena, era un músico y tenía mis propios gustos musicales. Parte considerable de mí todavía añoraba interpretar esa música. Selena y yo siempre oíamos música cuando íbamos de gira y estaba abierta a todo. Entendía la mayoría de la música que yo eligiera, que incluía de todo, desde Alice in Chains, Pearl Jam y Green Day. Teníamos una especie de acuerdo tácito de que escucharía mi música si yo escuchaba la de ella. En ese momento, sus artistas favoritos eran Bonnie Raitt, Whitney Houston y Janet Jackson. A Selena le encantaba sobre todo la canción Black Cat de Jackson, que Janet escribió para su álbum Reignition. No podría contar las veces que Selena y yo escuchábamos las grabaciones de esas canciones. Después de unos meses de habernos casado, le confesé a Selena que todavía tenía el deseo de tocar otro tipo de música. Me había aficionado al rock latino y oía mucha de esa música con mis audífonos o con ella. Pensé que tal vez podría iniciar una banda de rock latino y abrirme un camino a esa dirección. Me fascina la música tejana y sabes que me encanta tocar con los Dinos. Pero debes admitir que la música tejana no está realmente orientada a los guitarristas. Simplemente toco los mismos acordes una y otra vez, le dije a Selena. No es cierto. Abby te permite tocar muchas cosas de forma que te gustan, protestó Selena. Tenía razón, pero aún así estaba corriendo un poco los límites en el contexto de la música tejana. Aún no podía ver cómo podía progresar como guitarrista si me limitaba a este género. Esa música no representaba un verdadero reto y me sentía sofocado. Así se lo dije. Ah, dijo Selena. Me miraba de forma extraña, como de reojo. Mientras trataba de ser más claro en esta conversación, intenté de nuevo. Quiero ensayar algo distinto, le dije. Te amo y me encanta estar en el escenario contigo, tú lo sabes. Pero estoy aburrido, Selena, es la verdad. Es hora de ensayar otra cosa, como el rock latino. Selena se paró frente a mí. Me miró directamente a los ojos sin decir nada. Solo me dejó ahí estático, como si sus ojos oscuros me tuvieran clavado. ¿Qué? Le pregunté, sintiéndome de pronto muy nervioso.
Eso no va a ocurrir, dijo Selena. Si te sales de la banda a hacer otra cosa, Chris, todo habrá terminado entre nosotros. ¿Qué dices?, le pregunté alarmado. Para este momento, las manos me sudaban por la mirada fría que Selena me daba. ¿Por qué se va a acabar lo nuestro debido a que quiere interpretar otro tipo de música? Selena siguió hablando en voz muy calmada, pero se notaba una cierta tensión subyacente que me hizo sentir miedo de tocarla. Te irás de gira sin mí, respondió Selena. Toda mi vida he estado de gira, por lo que sé cómo es eso para ustedes. Te vi salir con otras mujeres y te vi beber antes de que estuviéramos juntos. Si tú y yo saliéramos de gira por separados, eso me preocuparía. Tan pronto como ella lo dijo, sabía que tenía razón. Aunque yo era un año mayor, Selena había estado de gira por mucho más tiempo que yo. Lo hacía desde niña. Conocía la realidad del negocio de la música. No teníamos ni idea de cómo sería la vida si estuviéramos separados uno de otro siendo pareja. Desde que nos enamoramos, siempre habíamos estado juntos. En los autobuses, en los aviones, en los escenarios y en este hotel o en este ambiente. Selena lo sabía. Por más que nos hubiéramos jurado fidelidad mutua, ese voto podría romperse muy fácilmente si no estuviéramos actuando juntos en la banda. Selena también me había visto en mis peores momentos. Ya me conocía cuando me arrestaron por conducir ebrio y estuvo a punto de abandonarme cuando destruía esa habitación del hotel con los miembros del equipo de trabajadores y por poco termino con la reputación de su familia en el proceso. Mi esposa me había enseñado que el significado del verdadero amor es el perdón. Esta persona que estaba frente a mí me había visto cometer algunos de los peores errores de mi vida. Sin embargo, aceptó mis disculpas y creyó en mí. Le debía a Selena el mismo tipo de franqueza y lealtad que ella me había demostrado. Creo que tienes razón, le dije. Selena sonrió y sus ojos café volvieron a iluminarse con esa expresión cálida. Entonces, ¿te quedarás con los dinos? Te seguiré apoyando, le dije. Lo dije y era cierto, en lo que se refería a las vidas de ambos, tanto fuera del escenario como en escena, y Selena lo sabía. Nunca lamenté que Selena me hubiera obligado a quedarme. Por el contrario, ¿de qué podía quejarme? Me estaba ganando la vida tocando guitarra. Estaba en una banda de música tejana, pero la mejor de las bandas tejanas, al frente de la cual estaba el amor de mi vida. Lo más importante de todo, esta mujer me tenía a sus pies y yo la tendría a ella hasta que llegáramos a viejos y abandonáramos esta tierra. Qué lejos estaba de saber que el tiempo que pasaría con ella sería tan corto. Ya hacía algún tiempo que estaba deseando una motocicleta. Mi padre fue motociclista hasta que tuvo un gravísimo accidente. Mis primos y mis tíos, por parte de mi padre, siempre habían tenido motocicleta. Por último, le dije a Selena que me compraría una. La mayoría de las mujeres que conozco no están muy dispuestas a aceptar la idea de que la maravillosa sensación de montar una motocicleta compensa el riesgo. Pero Selena no era así. Así como amaba a su familia y a sus perros, al diseño de modas y a mí, se enloquecía por cualquier tipo de vehículo. Emocionada, me acompañó a un concesionario en San Antonio cuando compré la motocicleta que anhelaba, una Kawachi Ninja. Mientras regresábamos a casa de Corpus Christi, Selena me alcanzó en la carretera en su BMW M3. «Te apuesto a una carrera», me gritó, incitándome a aceptar la apuesta con una de sus miradas salvajes. «Está bien», le respondí. En cuestión de segundos volábamos de lado a lado por la carretera.
La moto no pasaba de 130 kilómetros por hora. Por horizontal que me pusiera sobre ese tanque de gasolina para reducir la resistencia del viento, ni por más que la forzara, Selena me sobrepasó sin problema, riendo a carcajadas mientras me dejaba atrás. Luego aceleró aún más en el BMW para demostrar lo que había hecho. Había ganado otro desafío. Selena y yo intentábamos estar juntos la mayoría del tiempo, aun cuando estábamos de gira. A pesar de haber estado casados durante un año después de habernos conocido, otros 3 años, continuábamos plenamente conscientes día tras día de la suerte de estar ahora casados, porque podíamos hacer todo juntos, como ir al supermercado. Nuestra vida no podía ser mejor. Algo que le gustaba especialmente a Selena era salir a pasear conmigo en la motocicleta, especialmente de noche. Cuando no hacía tanto calor, recorríamos toda la costa de Corpus Christi, admirando las hermosas casas sobre la playa. A veces nos deteníamos, bajábamos de la moto y nos sentábamos en el rompeolas o caminábamos por los malecones como lo hacíamos antes, cuando nos veíamos en secreto. Poco después de que compré la Ninja, Selena y yo habíamos llegado de uno de esos paseos nocturnos, con su cuerpo presionado contra el mío al inclinarnos en las curvas, y con la brisa en la cara. Estábamos descansando en el rompeolas, admirando el reflejo de las luces en el agua, cuando de pronto ella dijo: «Quiero aprender a conducir una moto». ¿Qué tal si no?», le dije. «Ni lo sueñes». «¿Por qué no?», empezó a protestar Selena. Tal vez porque fue la menor de la familia, o tal vez porque era más parecida a Abraham, por la razón que fuera. Selena era una de las personas más tercas que jamás hubiera conocido. No le gustaba que nadie la contradijera, ni Abby, ni Suzette, ni sus padres, mucho menos su propio esposo, al que sabía que tenía enrollado en su dedo meñique. «Chris, di que sí. Si tú puedes, yo también puedo conducir una moto». «¿Crees que es fácil conducir esta motocicleta?», le pregunté incrédulo. «No es como montar en bicicleta, lo sabes. Piensas que la Ninja es liviana porque siempre estás sobre las 2 ruedas cuando te subes a ella, pero te puedo prometer lo siguiente. Si condujeras esta motocicleta y permitieras que se inclinara más allá de un cierto punto, se te caería encima y no podrías volver a levantarla. Lo más probable es que te cayeras sobre una pierna y te la romperías». Ahora Selena me estaba mirando con esa expresión de cachorro triste, con sus grandes ojos cafés, y fruncía el ceño. «Pero yo quiero aprender a montar en moto», insistió Selena. Suspiré hondo. Conocía lo suficientemente bien a Selena como para comprender que una vez que se le metía en la cabeza que quería hacer algo, no había cómo detenerla. Selena era igual a nuestro Doberman miniatura André con un juguete. Ella batía esa idea de un lado a otro hasta que lograba destrozarla, y ay de aquel que quisiera quitársela. «Muy bien», le dije al fin. «Vamos al estacionamiento del supermercado para ver si puedes mantener el equilibrio en la moto. Eso es todo lo que haremos por hoy, ¿de acuerdo?». «Está bien», prometió Selena. A Selena se le facilitaba la mecánica y era una persona a la que le gustaba ensayar todo personalmente. Le encantaba conducir, por lo que no me sorprendió para nada que en cuestión de minutos de haberle explicado, entendiera cómo funcionaba el embrague y el freno de la motocicleta. Esto, más el hecho de que nos encontrábamos ahora en un enorme estacionamiento, me tranquilizó un poco más. «Está bien, voy a ponerme detrás de ti y mantendré derecha la moto», le dije a Selena. Ella atravesó la moto frente a mí. «Esto es genial», dijo Selena. «Genial, a menos de que destruyas mi moto», pensé.
Sí, es genial, siempre que tengas cuidado, le recordé. Solo piensa en lo que me haría tu padre si permito que te hagas daño. ¿Está bien? Ahora te dejo sola. Ensaya a ver si puedes mantener la moto equilibrada. Selena se tambaleó un poco de lado a lado. Tienes razón, es pesada. Recuérdalo, le advertí. De veras te harás daño si dejas que caiga hacia un lado y no apoyas el pie en el suelo a tiempo para equilibrarte. Le mostré cómo manejar el embrague y el estrangulador, diciéndole que se imaginara que la mano sobre el manubrio era como el pie en el acelerador. Hablábamos de esas cosas mientras activaba el embrague y ensayaba los frenos. Entretanto, yo pensaba, no es buena idea hacer esto, Chris. Pero no había forma de dar marcha atrás. Los oscuros ojos de Selena brillaban de entusiasmo detrás del enorme casco. Justo entonces, la moto dio una pequeña sacudida y ella saltó. ¿Qué pasó?, me preguntó, mirando hacia la motocicleta entre sus rodillas. Está bien, le dije. Estás en primera. ¿Puedo arrancar? ¿En serio? No pude menos que sonreír. Claro, hazlo. Ponla en segunda. Pero no pases de ahí. Y recuerda dónde están los frenos. Eso es lo que realmente importa. Le grité mientras empezaba a alejarse de mí. Selena arrancó despacio y sin tambalearse. Me sentí orgulloso de ella. La moto no salió dando saltos, ni tampoco se apagó. Fue un arranque suave y perfecto. Naturalmente, en segundos estaba del otro lado del estacionamiento, y lo único que yo alcanzaba a ver eran las luces de mi moto. ¡Está bien!, le grité. ¡Hasta ahí nomás! ¡Ahora puedes volver acá! Selena volvió a donde yo estaba, con la enorme moto ronroneando entre sus rodillas. ¿Cómo meto los otros cambios?, me preguntó Selena. Le enseñé también eso, y luego Selena salió a dar otra vuelta por el estacionamiento. Condujo la moto por unos 5 minutos más, sintiéndose cada vez más a gusto. Poco después, empezó a hacer ochos, mientras yo la miraba y contenía el aliento. Como siempre, Selena me había sorprendido por la forma tan rápida como aprendía algo nuevo. Al final, regresó a donde yo me encontraba y dijo, creo que ya entendí. Así es, acepté. Lo estás haciendo todo bien. Ahora, ensayemos a activar y practicar las direccionales. No había querido enseñarle demasiado de una sola vez, pero Selena no tuvo ningún problema con las direccionales al volver a dar la vuelta al estacionamiento. Pronto regresó a mí. «Súbete», sugirió. «Jajaja, eso sí es gracioso», le dije mirándola aterrado. «¿Qué tal si más bien tú te bajas?» «Anda, por favor», dijo Selena. «Puedo conducir hasta la casa». «Me estás asustando», le dije. «No puedo dejarte hacer eso. Para ir a casa tenemos que ir por la carretera». Naturalmente, Selena adoptó esa expresión de terquedad y comenzó a discutir. ¿Qué pasa si me detengo al final de la vía de acceso? Eso es aún más peligroso, le dije. Ahí hay toda clase de intersecciones y señales de pare. Iré muy despacio, prometió. Por favor. Al final me terminó cansando. ¿Qué puede pasar?, pensé. Si estaba en la parte de atrás de la moto, podría tomar el control en caso de que ella cometiera algún error. Está bien, hagámoslo, le dije. Su amplia y blanca sonrisa se veía a través del casco y me monté en la parte de atrás de la moto. Selena sacó cuidadosamente la moto del estacionamiento hacia la vía de acceso. Cuando llegamos al semáforo cerca de la rampa de acceso a la carretera,
Se tambaleó un poco, pero yo mantuve la moto estable. Eso me hizo darme cuenta de que podía irle mejor por la carretera. Estaríamos más seguros si no tenía que detenerse ni girar. Además, era de noche y habría poco tráfico. ¡Sigue!, le grité para superar el ruido del motor. ¡Entra a la carretera! ¿De veras? Por su tono de voz, podía detectar que estaba sonriendo. Sí, toma la carretera y veamos qué pasa. Salimos entonces a la carretera. Selena comenzó a una velocidad baja, tal vez unos 80 kilómetros por hora. Pero al poco tiempo íbamos a 86 y luego a 90 kilómetros por hora. Sigue así, no aceleres más, le grité tocando su costado. Podía oírla reír a través del casco, pero redujo un poco la velocidad. Nuestro recorrido se desarrolló prácticamente sin incidentes y comencé a tranquilizarme. Selena sabía conducir muy bien el auto y a pesar de que amaba la velocidad, parecía bastante estable en la moto. Lo único en lo que no había pensado hasta que llegó el momento de salir de la rampa de la carretera fue que Selena realmente no había tenido experiencia suficiente con la moto como para saber cómo respondería. Nunca había hecho un cruce de una calle a otra. Yo estaba a punto de entrar en pánico. Levanté mi visor y rápidamente empecé a gritarle cosas, diciéndole cómo debería inclinarse al cambiar de carril o voltear una esquina, demostrándoselo con la presión de mi cuerpo contra el de ella. Cuando llegó el momento de tomar la rampa de salida, Selena iba demasiado rápido. ¡Desacelera!, le grité. Afortunadamente, el semáforo estaba en verde cuando salimos de la carretera. Selena giró a la derecha con éxito y tomó la rampa sin problema. Luego tuvimos que hacer un giro rápido a la izquierda. Desafortunadamente, Selena decidió inclinar la moto antes que yo lo hiciera, de manera que la moto empezó a girar antes de llegar a la intersección. Tuve que pensar muy rápido. Si trataba de contrarrestar lo que ella y la moto estaban haciendo al inclinarse hacia el otro lado, corría peligro de hacer que enderezara la moto y la inercia podía hacer que la moto cayera hacia un lado. Si me enderezaba, era posible que se inclinara aún más y que cayéramos del otro lado también. La experiencia no iba a ser buena si yo contrarrestaba sus movimientos de cualquier forma. Por último, decidí seguirla e inclinarme con ella solo un poco. Subimos a la acera y pasamos por el jardín de adelante de algún vecino. Luego bajamos a la acera de un golpe y llegamos a la calle. Sentí que Selena se ponía un poco rígida y se apoyaba contra mí, como si tuviera miedo. ¡Ay, no!, gritó. Está bien. Tranquila, sigue conduciendo, le dije, aunque en mi interior gritaba tanto como estaba gritando ella. Lo último que hubiera querido habría sido estrellarnos en nuestra propia calle y que Abraham se enterara. Le dije a Selena que parara antes de llegar a la esquina, cuando todavía estábamos lo suficientemente lejos como para que su padre no pudiera vernos. ¿Por qué?, me gritó Selena. ¿Qué pasaría si por cualquier razón tu padre estuviera afuera o si oyera venir la motocicleta y decide mirar por la ventana?, le grité. Lo último que querríamos sería que Abraham te viera conduciendo una motocicleta. Selena detuvo la moto y se bajó deprisa. Creo que hacerla pensar en Abraham fue mucho más efectivo que cualquier otro argumento. Sin embargo, Selena era lo suficientemente terca como para pensar que después de una pequeña clase ya sabía todo acerca de las motocicletas. Una noche llegué a casa y vi mi moto mal estacionada en el garaje. Entré disgustado a la casa. «Selena, ¿qué rayos hiciste con mi moto?» «Solo fui a dar una vuelta por el barrio», me respondió en tono despreocupado. Fue genial. Realmente me disgusté con ella esa vez. «No fue genial»,
No sabes lo que habría podido pasar. Comencé a hablarle del accidente que tuvo mi padre, y luego de todos mis otros amigos y parientes que habían quedado inválidos por algún error estúpido que habían cometido con sus motos. Debía asustarla para que entrara en razón. Cuando sientas la tentación de volverlo a hacer, recuerda que mi padre fue arrestado con la motocicleta debajo de un camión por 3 millas de distancia, le dije. Selena se limitó a mirarme boquiabierta. Eso le pasó a tu padre. Cielos, dijo. Está bien, no lo volveré a hacer. No sacaré la motocicleta cuando esté sola. Estuve a punto de creerle. Sin embargo, después de eso, examinaba siempre la motocicleta cada vez que llegaba a casa. Sabía hasta qué punto le encantaba a Selena aceptar cualquier riesgo que se le presentara con valentía y entusiasmo. En la música, en el amor y en la vida.